Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida un día más al canal de Trainology, al canal donde exportamos la ciencia a raudales y sobre todo, ya sabes, la biomecánica. En este vídeo tengo la pizarra en blanco porque vamos a hacer magia para resolver una pregunta muy importante. Y es, ¿qué características tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar mis ejercicios por y para bíceps? Porque te vas a dar cuenta de que en esta pizarra voy a solucionar un problema que hay en el sector, y es que hay un concepto que no se entiende muy bien y que es importante que se entienda para poder, como te digo, ajustar correctamente tus ejercicios para el bíceps. Entonces, bueno, vamos a empezar poniendo un poquito en contexto. Sabes que dependiendo de diferentes variables, como por ejemplo la posición del húmero, podemos estimular un poquito más o un poquito menos diferentes cabezas del bíceps, que sabes que tenemos dos. Una de ellas, la cabeza corta del bíceps, va desde la apófisis coracoides y cruza el codo, por eso mismo es capaz de flexionar el codo, insertándose después en la zona superior del antebrazo. Y la segunda y última cabeza del bíceps, que es la cabeza larga, sabemos que va desde el tubérculo supraglenoideo de la escápula y que va hacia el mismo sitio. ¿Por qué? Pues porque recordamos que la palabra bíceps significa músculo con dos cabezas. Como te digo, dependiendo de la posición del hombro, ya sea si estamos en rotación interna, rotación externa, estamos en extensión, en flexión, o si estamos, por ejemplo, en un mayor grado de abducción o de aducción de hombro, podemos generar un poquito más de estímulo en diferentes cabezas. Este vídeo no está preparado, o sea, no voy a hablar de cómo afecta cada una de estas variables, voy a hablar de un concepto que es muy importante que tengamos en cuenta. Si quieres que hable o que haga un vídeo especificando qué es lo que ocurre cuando estamos en diferentes posiciones de rotación, de flexión, de extensión, de abducción y cómo afecta eso al estímulo de las diferentes cabezas, ponme aquí abajo en los comentarios. Álvaro, quiero ese vídeo. Entonces yo, pues si veo que hay mucho recibimiento, mucho amorcito, pues yo os lo devuelvo con más amor. Y dicho esto, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué quiero explicarte en este vídeo? Te quiero explicar un concepto muy importante, y es que seguramente hayas escuchado a diferentes personas, yo el primero, ¿vale? Que cuando hacemos, por ejemplo, un curl de bíceps en un banco inclinado, en el cual tenemos el hombro en extensión y a partir de aquí tenemos la mancuerna y la mancuerna viene por aquí, nos estamos tumbados en el banco, esto sería la pierna y aquí después estaría tal. Cuando hacemos este curl de bíceps y por lo tanto vamos avanzando en la flexión de hombro hasta quedarnos en este punto, podemos generar un mayor estímulo en la cabeza larga. Esto efectivamente es así. Pero quiero aclarar un concepto muy importante y es el grado de extensión de hombro, es decir, trabajar un músculo en extensión de hombro, o por lo menos en una posición de mayor estiramiento, no significa que las máximas demandas se den en el rango de recorrido donde el músculo está en máximo estiramiento. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En este mismo ejemplo, o si hablamos de un curl bayesian, lo que puede ocurrir es que efectivamente, al generar una extensión del hombro, ponemos en un poquito de tensión a ambas cabezas, tanto cabeza corta como cabeza larga, porque sabemos que ambas tienen capacidad de generar o de contribuir a la flexión de hombro, ya que cruzan esa articulación. Y como te digo, ambas cabezas tienen un poquito de estiramiento. Ahora bien, que trabajemos a lo largo del rango de recorrido con un músculo en estiramiento no significa que las máximas demandas se den cuando el músculo está en su máximo estiramiento, porque todo esto depende de lo que llamamos la dirección de la fuerza y por tanto de las características de esa fuerza. En este ejemplo, lo que podemos ver es que efectivamente nuestras fibras musculares del bíceps están en estiramiento, ¿no? Sobre todo en esta primera parte del rango de recorrido, es decir, cuando estamos con el codo completamente extendido, porque sabemos que con el codo extendido el bíceps está en estiramiento, si encima lo llevamos a una extensión de hombro, tenemos mayor estiramiento. Ahora bien, donde mayores demandas, donde más nos va a costar el ejercicio, va a ser cuando la mancuerna está en esta posición, es decir, cuando la mancuerna se encuentra a esos 90 grados o cuando el antebrazo se encuentra a 90 grados respecto al húmero, ¿no? En este punto de aquí. Ahora bien, en este punto de aquí, en este de aquí, ¿vale? Cuando nosotros nos encontramos con esta posición articular, este es el hombro, este es el codo y esta es la mancuerna. Cuando nosotros nos encontramos en esta posición, nuestro bíceps, nuestras fibras del bíceps no están del todo elongadas o no están en su máxima elongación y por lo tanto no podemos decir que tenemos un trabajo de máximo estiramiento. Tenemos un trabajo general donde el bíceps está más elongado, pero no se da, como te digo, esas demandas cuando el bíceps está más elongado, porque para poder hacerlo tendríamos que cambiar la dirección de la fuerza. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Tenemos dos casos y vamos a empezar por el primero. En este caso vamos a hacer exactamente el mismo contexto que teníamos antes, en el cual vamos a trabajar con una mancuerna. Entonces, en esta posición, que es donde efectivamente nuestro músculo está en máximo estiramiento, tanto por parte del codo como por parte del hombro, porque ambos dos están en una extensión, lo que ocurre es que la dirección de la fuerza, que de la mancuerna que va completamente hacia abajo porque es una carga gravitacional, lo que nos encontramos es que esa dirección de la fuerza pasa directamente por la articulación del codo y por la articulación del hombro. ¿Eso qué significa? Que en este caso no genera ningún tipo de demandas de rotación. Eso significa que en este caso el bíceps va a estar tranquilote, porque simplemente con tener la mancuerna aquí, pues no está haciendo ningún tipo de efecto en el bíceps. En el momento en el que empieza a generar esa flexión es cuando efectivamente el bíceps se tiene que activar, porque esta mancuerna lo que me quiere generar cuando está en esta posición es una extensión, ¿no? Es decir, si yo dejo que la mancuerna me venza, lo que va a ocurrir es esto, ahí va, que se me va para acá. Entonces, ¿quién es el que hace el movimiento contrario? Pues el bíceps. Por eso mismo el bíceps es el que se tiene que activar, y si tiene más fuerza que la que genera la propia mancuerna, pues de puta madre, porque entonces voy a conseguir generar ese rango de flexión de codo y por tanto estimular al propio bíceps. Ahora bien, como te digo, aquí que tenemos la parte que llamamos a nivel técnico proximal y la parte distal del bíceps, que están completamente estiradas, es decir, los dos extremos están completamente estirados, no cumplimos con que las máximas demandas se producen en esta parte. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer sería cambiar por completo esta parte de aquí, esta línea que te acabo de dibujar, que es la dirección de la fuerza. Y por eso, lo que podemos hacer es utilizar otro elemento, otra variante, otro contexto que tenemos y que muchos de vosotros también tenéis en el gimnasio, y son simple y llanamente unas poleas. Lo que vamos a hacer va a ser colocar la altura de la polea, esto lo voy a borrar para que se pueda entender bien, la altura de la polea a la misma altura con la cual parte la mano. Por lo tanto, la polea la pondríamos aquí, desde aquí saldría el cable y por tanto aquí lo que tendríamos sería pues, el maneral, ¿no?, que agarramos para poder hacer la flexión de codo y por tanto iríamos avanzando en este sentido. Genial. Ahora mismo, al cambiar esa dirección de la fuerza, porque obviamente el cable de la polea quiere hacer que el codo se vaya mucho más hacia atrás, ¿no? Si el cable de la polea viene hacia atrás, pues lo que voy a querer hacer va a ser esto. Pues entonces, en este caso, lo que sí que se cumple es que cuando tengo la cabeza corta y la cabeza larga del bíceps en una extensión máxima, en muchísimo estiramiento, ahora este es el punto del rango de recorrido que más me va a costar. Pero claro, si en este punto es donde más me cuesta, significa que seguramente las demandas durante el rango de recorrido sean diferentes cuando comparo estos dos ejemplos. En este caso, aquí es donde menos me cuesta, pero como hablábamos antes, cuando tenemos ese ángulo de 90 grados entre el húmero y el antebrazo, y aquí tenemos la mancuerna, es en este punto donde más me va a costar, donde más pongo cara de estreñido porque estoy flipando en colores. Ahora bien, ¿dónde se va a dar el máximo punto de cara de estreñido? Pues en este ejemplo, en esta posición de aquí. Porque justo se forma lo que llamamos un ángulo de 90 grados entre la fuerza y el segmento que queremos movilizar. También lo que ocurre es que si nos vamos un poquito más y hablamos a nivel técnico, existe o se da el punto en el que tenemos el concepto de brazo de momento más grande. Si no sabes muy bien qué es este concepto de brazo de momento, es muy sencillo, tienes aquí arriba un vídeo en el cual explico los conceptos básicos de la biomecánica para que puedas entender todo esto y sobre todo saber qué significa este brazo de momento, qué relación tiene con los ejercicios, cómo puedes tú aplicar este brazo de momento y sobre todo qué importancia tiene a la hora de diseñar los ejercicios. Te recomiendo que vayas a ver el vídeo cuando terminemos para que entiendas muchísimo mejor y sobre todo que tengas mucho más contexto y más información para otros ejercicios, ¿vale? Genial. Entonces, como te digo, las adaptaciones van a ser diferentes, el rango de recorrido es diferente. En este punto es donde más me cuesta y obviamente, conforme mi codo va avanzando, pues la dirección de la fuerza va a ser diferente. Porque ahora, en este punto, esta es la dirección de la fuerza, ¿no? Ahora, en este punto, obviamente el cable de la polea tiene que subir un poquito, por lo tanto la dirección de la fuerza va a ser un poquito más diagonal. Pero conforme subo, el cable de la fuerza va a ser más diagonal aún. Y si sigo subiendo, el cable de la fuerza, por ejemplo, en este punto, el cable de la fuerza va a ser prácticamente diagonal y fíjate que lo que ocurre es que aquí es donde más me cuesta, pero conforme voy subiendo me va costando menos. Hasta tal punto que en esta zona del rango de movimiento, el cable, como pasa directamente por la articulación, no me genera ningún tipo de demandas. Exactamente lo mismo que ocurría en esta posición con la mancuerna. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es que aquí tenemos un ejercicio donde efectivamente
tenemos al músculo elongado, o el músculo un poquito más elongado, pero las máximas demandas se dan en más o menos tirando hacia el acortamiento, aunque aquí voy a poner un pequeño asterisco. ¿Por qué digo acortamiento? Porque bueno, estamos un poquito a medio camino, es decir, si estuviéramos en un rango neutro a nivel de hombro, se estarían más bien a medio camino, tirando más o menos hacia el acortamiento, porque fíjate que el bíceps no tiene 180 grados, ¿vale? Entonces tiramos un poquito más hacia la zona de acortamiento cuando estamos en 90 grados, pero contamos con ese plus de estiramiento de tener el hombro en extensión. Entonces, por eso mismo pongo acortamiento con ese pequeño asterisco, ¿vale? Ahora bien, lo que ocurre es que en este ejercicio, como te decía antes, el punto de máximas demandas lo tenemos efectivamente en estiramiento, pero en full estiramiento. Es decir, cuando el bíceps está muy estirado y en el punto de rango recorrido donde está más estirado. Entonces, si hablamos de otros conceptos un poquito más avanzados, el perfil de resistencia, que también lo puedes ver en ese vídeo que te he comentado antes, el perfil de resistencia, en este caso, sería un perfil de resistencia ascendente, mientras que el perfil de resistencia, en este punto, es descendente. Descendente, no descendente. Es que la dislexia que de vez en cuando hace de las suyas. ¿Qué es esto del perfil de resistencia? Es la forma en la cual durante el rango de recorrido se expresa la carga, es decir, cuánto nos cuesta levantar ese peso durante el rango de recorrido. Este es ascendente porque fíjate que al principio del rango de recorrido me cuesta muy poquito y conforme voy avanzando me va costando más, por eso mismo es ascendente. O bueno, de hecho, si avanzásemos un poquito más, sería un perfil de resistencia con un poquito de forma así curva, ¿no? Y luego cuando nos vamos a este punto, lo que nos encontramos es que es un perfil de resistencia descendente porque en esta primera parte del rango de recorrido lo que ocurre es que es donde más nos cuesta y conforme vamos avanzando nos va costando menos. Por tanto, la tendencia es hacia abajo. Así que bueno, damas y caballeros, espero que os haya gustado este vídeo. Me parecía muy interesante de hacer, sobre todo para que supierais, ¿no? Y tuvierais ese contexto y que supierais que, como os digo, no es lo mismo trabajar un músculo en estiramiento a que las máximas demandas de ese músculo se den cuando está en estiramiento. Todo depende de si somos capaces de manejar la dirección de la fuerza y diseñar correctamente un ejercicio, y para eso mismo está la biomecánica. Así que nada, poquito más. Espero que te haya gustado mucho. Dale una manita arriba. Ya sabes que si te quieres formar con nosotros, te hemos dejado por aquí abajo las formaciones en las que ahora mismo tenemos las plazas abiertas. No son todas, porque ya sabes que de vez en cuando pues, abrimos plazas de una, después de otras, pero bueno, en caso de que te quieras formar, pues lo tienes en la descripción del vídeo. Y poco más, que nos vemos la semana que viene en otro jueves de Science y que un besito enorme, se me cuidan.